cosa es que cumplamos con la cuestión de la formalidad y otra cosa es de que sepamos transcribir a un acta de conciliación el espíritu de un acuerdo conciliatorio. Y eso genera una complicación gigantesca que muchas veces resulta siendo insuperable, especialmente cuando no tenemos prácticas de redactar, cuando no tenemos práctica de escribir, cuando no tenemos práctica de llevar al papel algo de lo que hemos venido hablando en los últimos minutos, en los últimos instantes. Y eso se pone como una situación bastante complicada, porque tiene que ver mucho con cómo es mi dicción, cómo es mi capacidad lectora, cuál es mi capacidad de comprensión de lo que yo tengo en la investigación. Y este es un problema lamentablemente álgido que parte desde el momento mismo en que nosotros comenzamos a caminar, comenzamos nosotros a ir a una escuela, a un colegio. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros escribimos hoy día, es el resultado directo de todo nuestro proceso de aprendizaje largo y tendido. Perdón un ratito, pero están tocando la puerta. Y ese proceso largo de aprendizaje, que se inicia muy jovencitos nosotros, desde que nacemos hasta los 5 años aproximadamente, nosotros aprendemos el 75% de las cosas que vamos a hacer para el resto de nuestra vida. Y en este periodo es cuando nosotros aprendemos las primeras cosas que tienen que ver con la redacción, con la escritura, con la comprensión, que después las vamos afinando en los primeros años de nuestra educación. Llamémosle la educación inicial, la educación primaria, los primeros años de educación secundaria. De tal manera que el día de hoy, al momento del día de hoy, nosotros ya tenemos toda nuestra forma de entender, de comprender, de redactar en nuestro idioma prácticamente establecida. Y si nosotros no hemos aprovechado los años anteriores de nuestra vida para moldear eso que es sumamente importante, que es un mecanismo de comunicación con el resto de las demás personas, casi no lo vamos a poder modificar. Necesita una voluntad gigantesca, inmensa, ¿de acuerdo? Que difícilmente se va a obtener. Y aún así, ni siquiera poniendo de juego toda esa buena voluntad de nuestra parte, vamos a poder superar uno de los problemas que son más álgidos, sobre todo en las sociedades subdesarrolladas como la nuestra, y especialmente en nuestro caso como ciudadanos peruanos. En el Perú nosotros tenemos un nivel de redacción prácticamente inexistente. Prácticamente inexistente. ¿Cuántos de ustedes han hecho su tesis universitaria? La han redactado verdaderamente. Estoy absolutamente seguro que más de la mitad se la han mandado a hacer. ¿Cuántos de ustedes han preparado un discurso y lo han leído y lo han dictado ante un auditorio? Casi ninguno. ¿Qué capacidad nosotros tenemos de comprender lo que la gente está diciendo y luego trasladarlo a un texto? Eso no es problema, no estoy criticando a usted, no estoy diciendo que es malo mis alumnos, no, estoy criticando el sistema nuestro. Cuando yo estudiaba en el colegio, habían entre nuestros cursos, los cursos de redacción, de lenguaje. No sé si les he dicho, yo me llevaba chiquitito al colegio cuando tenía, ay, pasó, cuando, no sé qué pasó,
yo estaba yo no estudiaba en educación inicial, en esa época se llamaba transición, ya, y se enseñaba, se comenzaba bastante más tarde, porque se comenzaba regularmente a los 6 años, ¿no? Yo comencé chiquitito a los 5 años, ya por, por cuestiones ya de familia, comencé a los 5 años, pero regularmente todo el mundo comenzaba la transición a los 6 años, todavía nadie comienza a los 6 años, los 6 años es demasiado tarde para comenzar la educación. Pero cuando yo tenía esos 5 años, en la lista de útiles, mi papá tuvo que comprar un diccionario así de grueso, un diccionario así de grueso. Tanto que mi papá incluso se alarmó y fue al colegio a preguntar, ¿por qué le están pidiendo un diccionario tan grueso si apenas es chiquitito y ni siquiera sabe leer ni escribir? Sabía leer y escribir porque mi mamá en la casa nos enseñaba a redactar, a escribir, las letras, qué sé yo, a leer ese tipo de cosas. Ahí ya tenía una ventaja en ese sentido, pero aún así no era justificación para que yo llevaba un diccionario de gruesote. ¿Por qué llevaba un diccionario de gruesote? Porque en el colegio asumían que ese diccionario me iba a servir de toda la educación primaria. Y desde ese año yo comenzaba a estudiar las palabras del diccionario. Al segundo año, eso ya no fue primero, pero al segundo año, hasta terminar toda la primaria, yo tenía que llegar al colegio habiendo aprendido 10 palabras del diccionario. No solo cómo se escribía, sino su significado. Todos los días, durante los 5 años, todos los días teníamos que dar el examen de las 10 palabras que el profesor nos había dicho que teníamos que haber estudiado el día anterior, saber cómo se escribía, saber qué cosa era el significado de esa palabra. Cuando llegué a la secundaria, el profesor se sentaba, el profesor de literatura, el profesor de castellano se sentaba en el centro del aula, en su banco, y abría un libro cualquiera, El Quijote de la Mancha, a Edgar Allan Poe, a Gerard Noé, a un montón de autores, un montón de autores. Me acuerdo muy bien de ese momento, que era uno de los momentos que a mí personalmente me gustaba mucho. Entonces, abría su libro y se pasaba leyendo 2, 3 hojas que el profesor había elegido. Luego cerraba el libro y les decía, hagan el resumen. Y teníamos que hacer el resumen de lo que habíamos escuchado en no más de una carilla, sentaditos en esa carpeta escribiendo. Y hay de aquel que no hubiera atendido al profesor en esa época, que hoy día sería pues un crimen hacer eso. Ya, quien no había hecho bien su resumen, palma y un reglazo sobre la palma por no haber hecho la tarea. Así que quieras o no, teníamos que estudiar, teníamos que instalarse en la palma de la mano. En segundo, tercero de secundaria, ya comenzábamos a hacer discursos escritos, ya comenzábamos a hacer ensayos, ya comenzábamos a hacer varias cosas, de tal manera que cuando llegamos a quinto de secundaria, en el curso de literatura teníamos que haber presentado una noveleta que por las hojas eran entre 60 y 80 hojas, un relato, como una especie de un cuento, el cuento más pequeño. Teníamos que presentar una noveleta. Todo eso ha desaparecido de nuestro sistema educativo. Hoy día el alumno tiene que estar preparado para rendir un examen en exceso exigente en las universidades. Así que si todas las horas pudieran ser matemáticas, física y química, chochos de la vida. De lenguaje ni siquiera. Y de otras materias que son importantes para la formación del estudiante ya ni existen. ¿Quién ha llevado de ustedes los jovencitos, sobre todo de educación cívica? Nadie. No sé, nadie, ni siquiera saben qué cosa significa ese curso. Y esa educación cívica era importante porque gracias a esa educación cívica yo puedo decir con orgullo, me siento peruano porque soy peruano y porque sé por qué soy peruano. Y eso hoy día no existe. Y un montón de materias hoy día no existen. O existen, digamos, facultativamente, pero así como obligatorias, eso no existe. ¿Quién de ustedes tiene educación por el arte obligatorio? O sea, que sí tienen que llevarlo, porque está en el currículum. Nadie. ¿Quién sabe quién aprendió a tocar un instrumento verdadero, completo, del inicio al fin, durante los 5 años de su educación secundaria? Nadie.
existe, profesor, hasta ahora. Sí, pero ahorita no existe como una cuestión obligatoria. No existe una educación física, por ejemplo, que se tenía que llevar obligatoriamente. Muchas de esas son facultativas y han quedado a disposición de lo que el colegio decida. Sí, obvio, si hoy día en una casa hay un garage, entonces si hay un garage ya es suficiente como para poner una escuela en ese garage. Entonces, todo esto ha hecho que nuestra capacidad de lectura, que nuestra capacidad de redacción, literalmente en el Perú no existe. Literalmente en el Perú no existe. Yo les pregunto, me respondan, ¿cuántos libros han comprado el año pasado que no tengan que ser libros obligatorios de la universidad? Porque ni siquiera comprar libros de la universidad, lo que compran son fotocopias y terminan se meten la puta en la basura. O sea, ¿qué libros han comprado? Así por decir, me he comprado este año La palabra de Irving Wallace y la he leído toda, que son 700 hojas de libro. Como quién me puede decir de novelas, Crimen y Castigo, lo hemos leído. No. Y eso es consecuencia de que nuestra educación primaria, secundaria, universitaria, eso no solo no se incentiva, sino que además ni siquiera ya tiene espacio. Ahora todo el día andamos metidos en el celular y en el celular hemos hasta mutado un montón de nuestras palabras y hemos aprendido conceptos, o mejor, en un acta de conciliación. En un acta de conciliación, que es el momento en el que yo debo atrapar toda esa conversación que ha habido en la sala de audiencias, y tengo que reducirla a la menor cantidad de palabras que sean posibles y transcribirlo en mi acta de conciliación, me resulta totalmente imposible. Porque eso debería ser la consecuencia de un ejercicio que yo he ido manteniendo. Ahora ya no sé cómo voy a redactar. No, la tecnología me va a ayudar. Voy a hacer de inteligencia que me haga la cual. La artificial tendría que haber escuchado toda la conversación en la sala de audiencia. Para eso ese modelo que yo voy a utilizar tendría que basarse específicamente en ese caso que estoy viendo. No es palabra, no es decir, la palabra no es decir mi asombro. Yo no sé, me sigo fastidiando a veces cuando una persona X le hacemos su centro de conciliación y me dice que le pasen los modelos de las actas de conciliación. Oye, si tienes tus modelos de actas de conciliación, porque los llevo de un curso. No, pero yo quiero un modelo de un acta de conciliación específicamente para una reivindicación. ¿Cómo te voy a dar un modelo para esa reivindicación? Si cada caso es absolutamente diferente del otro. Y pensamos que todo se encuentra prescrito y que todo lo puedo resolver de esa manera. Y no es así. Y entonces, esa acta de conciliación que tengo, no solo por el incumplimiento de los requisitos que tienen establecidos del artículo 16 para la redacción de las actas de conciliación, va a generar que esa acta sea nula. Me voy a equivocar siempre. Ahorita vamos a comenzar a revisar eso. Pero además, suponiendo que he sido muy meticuloso y cuidado al detalle todos los requisitos que establece el artículo 16, me voy a topar con un requisito especialmente muchas veces imposible de salvar, que es el inciso H del artículo 16. Dice, debo escribir los acuerdos que contengan la característica de ser ciertos, expresos y exigibles. Artículo 16 de la Ley de Conciliación. Toda acta de conciliación debe llevar los acuerdos que sean ciertos, expresos y exigibles. Y ahí tenemos un montonal de cosas para hablar largo y tendido. ¿Qué cosa es un acuerdo cierto? ¿Qué cosa es un acuerdo cierto? ¿Quién me puede responder? No consulten en la inteligencia artificial, no les va a dar esa respuesta. A ver, dime, Jaime. Sí, es un acuerdo que no deja margen de duda, pues.
Es un acuerdo que no deja margen de duda. Y esa es la literatura, pero ¿cómo lo entendemos en la vida práctica? ¿Qué pasa si el acuerdo deja margen de duda? Vayamos por el otro lado. Y no solamente de duda en concreto. Mire, vamos a hablar, vamos a poner esas cosas en consideración. Mire, las obligaciones tienen que cumplir, los acuerdos tienen que cumplir la condición de ser ciertos, expresos y exigibles. Como dice Jaime, una obligación es cierta cuando es indubitable, cuando es verdadera, cuando no deja margen de duda, cuando no hay ninguna duda en el acuerdo que yo coloca. Ahí está, el acuerdo. Ese es el acuerdo. Don Pedro se compromete a dejar la mercadería de don Pablo en la cima de la montaña. Pregunto, ¿dónde voy a dejar la mercadería? A ver, respóndame, ¿dónde voy a dejar la mercadería? Don Pedro se compromete a dejar la mercadería de Pablo en la cima de la montaña. ¿En dónde voy a dejar la mercadería? Físicamente hablando, esta es la montaña. ¿Dónde voy a dejar la mercadería? ¿Aquí arriba, aquí en el medio, aquí abajo, en el lado izquierdo, en el lado derecho, atrás? ¿Dónde voy a dejar la mercadería? A ver, dime, Jaime. Abajo, ese cima con ese. En la parte de abajo de la montaña, cima con ese. En la parte de abajo de la montaña, porque cima con S. Está bien escrito. Cima se escribe con S o se escribe con C. Sí, pues, pero la cima es la parte alta de la montaña. Por eso. Sí. Vamos. ¿Quién tiene el conocimiento de que cima es una palabra que tiene cuántos significados, Jaime? Bueno, yo conozco dos. Son 4. ¿Ya? Son 4. ¿De acuerdo? 4 significados. ¿Quién sabía o quién sabe cómo se escribe correctamente cima? ¿Con C o con S? ¿O con Z o con SH? Porque para los españoles aquí no habría ningún inconveniente, porque el sonido ya les diría cuál es la palabra correcta para escribir. Y si decimos cima, como dicen los españoles, entonces es con S. Pero si decimos cima, o si decimos otro significado, otro sonido que parece la Z, ¿a qué me refiero? Es que esta palabra para nosotros, para los latinoamericanos, suena exactamente igual, porque a diferencia de los españoles, nosotros no tenemos un sentido fonético específico para cada una de las palabras. Cima con S, y cima con Z, y cima con C, y cima con SH, suena exactamente igual. No hay ninguna diferenciación. Probablemente para los limeños, ¿no? Cima con SH, que sería Shima. Los limeños no saben pronunciar la palabra Shima, entonces dicen Chima. No dicen Shulton, dicen Chulton. No dicen Show, dicen Show. Ya, probablemente para ellos. Pero para el resto de los latinos, las 4 palabras suenan igual. ¿A cuál de esas 4 palabras me refería yo cuando hice el acuerdo? A ver, Mauricio Bernardo, respóndenos. Tendría que ser cima con C, que se refiere al punto más alto. Y lo que probablemente, pero ¿cómo sabías tú que yo me refería a cima con C? Entendiendo el contexto de la oración, se refiere a una montaña. Lo más lógico es que se deje en la punta de esta, y la palabra correcta bueno, es que en los acuerdos conciliatorios no opera la lógica. Si se quiere opera la lógica jurídica, lo que quiere decir se cumple como está escrito. Para resumir, su curso de lógica jurídica que les ha tomado un semestre, se termina definiendo que se cumple lo que está escrito. Y lo que está escrito aquí encima con S. Pero ¿cómo entendíamos, cómo puede entender el conciliador, cómo pueden entender las partes, que lo que yo quería realmente era dejar en la mercadería en la parte más alta de la montaña? Si aquí está escrito cima con S. Y cima con S es el antagónico de cima con C. ¿De acuerdo? Es el antagónico de cima con C. Cima con C de casa es la parte alta de la montaña, es esta partecita de aquí arriba, la parte alta de la montaña. Maestro. Cima con S es la parte baja de la montaña, es decir,
decir, esta es la montaña, es la parte más baja y todavía más abajo de la montaña. Y ya que me está hablando Mauricio de lógica, pues tú no vas a decir, oye, el Mística es una montaña, no te vas a subir 4.000 metros para dejar la mercadería ahí, sería ilógico, ¿no? Entonces lo lógico sería que abajo. Es ilógico que... Eso es realmente lo que quiso el acuerdo, eso es realmente lo que se quiso decir en el acuerdo. O a lo mejor yo quise que me dejaran la mercadería en lo de Cima. Que Cima es un apellido, bueno, si ustedes tuviéramos el día de hoy la guía telefónica que había antes, que era un librazo, ustedes sabrían en la parte de Z, en la región de Puno, de Cusco, ese es un apellido muy común, Cima. A lo mejor queríamos dejar la mercadería en lo de Cima, o sea, en la casa de la señora Cima, o qué sé yo, ahí. O a lo mejor queríamos dejar la mercadería encima con SH, que es una ciudad en Rusia. ¿A cuál nos referíamos? ¿A cuál? De acuerdo, a la cima con C en la parte alta de la montaña, cima con S en la parte baja de la montaña. ¿A cuál nos referíamos? A cima del apellido, nos referíamos a cima de la ciudad. ¿A cuál de ellas nos referimos? ¿Saben cuándo ocurre este tipo de cosas? Cuando no sabemos usar nuestro idioma y creemos que las palabras tienen un significado cuando no tienen ese significado. Uno de los tremendos problemas que nosotros tenemos, y eso es un problema por un complejo social, creo yo, es que creemos que porque hablamos difícil, entre comillas, disque culto, porque eso de culto no tiene nada, vamos a ganar un mejor espacio social. La gente nos va a respetar mejor por hablar palabras más difíciles. Y no sabemos que los grandes literatos, no sabemos que las grandes comunicaciones se realizan en el lenguaje más mundano y en el lenguaje más sencillito que existe. Pero para poder usar ese lenguaje mundano, el más sencillito que existe, sin embargo, debo dominar mi idioma. Mario Vargas Llosa ha escrito algún libro que tenga siquiera el nivel de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. No. Sus 3, 4 primeras novelas eran, si se quiere, de Vargas Llosa, eran novelas con contenido social, pero después las demás novelas han sido novelas enteramente comerciales, cargadas de morbo, cargadas de un conjunto de cosas con la intención de vender y de vender full. Pero para vender, Mario Vargas Llosa lo que utilizó fue una fórmula bien sencillita. Voy a escribirlo de la manera más sencilla para que todo el mundo la pueda entender a la primera que exista. ¿Ya? Todo el mundo la va a entender en la primera oportunidad que yo escriba. Esa fue la definición de Mario Vargas Llosa. Y eso fue lo que consiguió. Que todo el mundo apenas abría el libro, la obra era entretenida y se leía facilito y no había ninguna complicación. Entonces, él vendía cantidades de libros, ¿de acuerdo? Porque sus obras eran bien sencillitas de leer. Él no ha ganado el premio Nobel porque tenía una obra con un gigantesco contenido social, no, sino porque vendió mucho. Era muy prolífico, producía mucho y vendía mucho, y eso ayuda a favorecer el idioma, en la difusión del idioma español. Por eso es que él ganó el premio Nobel, no por otra cosa. Pero para hablar a ese nivel, yo tengo que saber todo mi idioma. El año 2014, la Universidad de Lima hizo un censo, hizo una encuesta para saber cuántas palabras del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española utilizamos los peruanos. El diccionario de la Real Academia tiene 660.000 palabras, 660.000 palabras, más o menos. ¿Saben cuánto arrojó esa encuesta que se hizo en 2014 por la Facultad de Letras de la Universidad de Lima? Que nosotros utilizábamos al promedio 2.500 palabras. Hoy día con esa música horrorosa, el famoso reggaetón, que
todavía ha ganado premios en su cantatoría por su música asquerosa, ¿de acuerdo? Esa música asquerosa se hace en 10 palabras. Y nosotros hemos reducido, estoy absolutamente seguro, no he encontrado estadísticas a ese respecto, pero estoy absolutamente seguro que de esas 2.500 palabras que hablábamos del 2014 hoy día, 11 años, 12 años después, debemos estar hablando promedio unas 500, 600 palabras. Ya no somos más. Ya no somos más. ¿Cuántos de ustedes, repito, sabían que estas palabras suenan igualito, pero tienen significado diferente? Cacofonía se llama esto. ¿Cuántos? Salvo mi amigo Miguel, no es que no vea un nombre, ya, salvo mi amigo Jaime, que nos acaba de decir la diferencia entre dos palabras, nadie más me sabió decir. Cuando yo no sé qué significa esta palabra y le doy un significado diferente del que es, eso va a generar siempre un acuerdo no cierto. Un acuerdo no cierto. Y si es un acuerdo no cierto, es un acuerdo nulo. Es un acuerdo que no sirve, es un acuerdo que no va a generar ninguna validez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, sin saber las palabras, las utilizamos. Y muchas veces ni siquiera nos damos la molestia de averiguar en el diccionario qué cosa quiere decir esta palabra. ¿Han escuchado ustedes hablar de estas palabras? Ustedes la repiten en clase a cada rato. Doctor, no se visiona la pantalla. Doctor, no estoy visualizando la pantalla. ¿No? Quiero visibilizar el texto. Me dejaste en visto, me visteaste. Y ninguna de estas palabras significa mirar. Ninguna de estas palabras significa ver. Lo correcto sería decir, no veo, no se ve, no estoy viendo. Esa palabra de vistear no existe. Pero no sé por qué extraña razón se nos ha ocurrido darle a estas palabras un uso que no les corresponde. Un uso que no les corresponde. Ustedes busquen en el diccionario y van a darse cuenta que ninguna de estas palabras, búsquenlo ahorita, si quieren en el Google, van a darse cuenta que ninguna de esas palabras es sinónimo de ver. Ninguna de esas palabras es sinónimo de ver. Doctor, no se visualiza. Oye, visualizar no es sinónimo de ver. Ver, que es la acción de mirar con los ojos, no es sinónimo de ver. Visualizar tiene dos significados, tiene un montón de significados, pero ninguno de ellos tiene que ver directamente con ver. Visualizar significa, desde el punto de vista de los psicólogos, crear una imagen, ver, proyectar una imagen de manera mental, ¿de acuerdo? Verla con mi mente, pero no con mis ojos, eso no es ver. Visualizar desde el punto de vista de la semántica significa, en esta mano yo tengo glóbulos blancos, glóbulos rojos, tengo hemoglobina, tengo vitaminas, tengo minerales, tengo huesos, tengo venas, tengo nervios, tengo músculos en esa mano, pero yo no los veo, pues, yo no los veo. Para verlos yo necesito utilizar un microscopio, un tomógrafo, un ecógrafo, qué sé yo, todo ese tipo de cosas para poder ver qué cosa hay dentro de esa mano. Eso es visualizar. Cuando yo me tengo que amparar en la tecnología para poder ver más allá de aquello que no puedo ver con mis ojos. Eso es visualizar. Visibilizar es otra palabra que tiene un significado totalmente distinto. Visionar es otra palabra que tiene un significado totalmente distinto. Visionar es imaginar, es anhelar, es soñar alguna cosa. Don José de San Martín visionó una América libre. Pero eso no es ver. Pero dale con la terquedad de utilizar estas palabras y no utilizar la palabra que debe ser correcta, que es ver. Yo no sé por qué. Complejo de pitucos. Quererme distinguir del resto de la gente que es de la plebe, que es pobre, que son los sin plata, ¿no? Entonces, no, yo soy un pituco, entonces como yo quiero que me pongan en el lado del pituco, entonces voy a utilizar palabras que ni siquiera sé su significado, pero que entre comillas se escuchan mejor, ¿no? Y los que sabemos un poquito de idioma, realmente nos revienta cuando la gente utiliza palabras que no funcionan. Ah,
aperturar. ¿Cómo utilizan esta palabra para todo? Incluso hasta en la misma, bueno, obviamente, en la administración pública esa gente peca, puede ser premiado por todo menos por la ortografía. Eso estoy seguro. Ahí no saben ni qué cosa se escribe en la administración pública. Y todo el mundo dice, doctor, quiero aperturar mi centro de conciliación. O sea, yo aperturo, tú aperturas, él apertura, nosotros aperturamos, vosotros aperturáis, ellos aperturan. Para hablar en presente. Y aperturar no es verbo, chicos. No existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española aperturar. En el año, para que no me discutan sobre eso, en el año 2021, perdón, la Real Academia de la Lengua Española incorporó la palabra aperturar como verbo, pero para decir que se trataba de abrir una cuenta bancaria. Entonces, yo estoy aperturando mi cuenta bancaria. Acuérdense que la lengua española es la tercera lengua más hablada a nivel de todo el mundo. Y obviamente no todo está concentrado en España en cuestión de las entidades que controlan el uso del lenguaje, sino a nivel de todo el mundo. Entonces, toda la comunidad internacional se le fue a la Real Academia de la Lengua Española para decir qué barrabasadas has hecho. Si esa palabra, por diferentes razones y motivos, nunca puede ser verbo, ¿cómo se te ocurre incluirla como verbo para abrir una cuenta bancaria? La gente va a comenzar a utilizarla mal sobre pretexto de que esto ya es verbo. Y eso está muy mal. La Real Academia de la Lengua Española cada 2 años emite el diccionario oficial, donde incorpora un montón de palabras, donde retiran un montón de palabras. El año 2021 salió este error y el año 2022, en una edición extraordinaria, retiraron la palabra aperturar como verbo. No existe, el día de hoy no existe aperturar como verbo, no hay. Y yo no sé por qué la gente prefiere aperturar en vez de decir abrir, que es lo más correcto. Doctor, voy a abrir mi centro de conciliación, estoy abriendo mi centro de conciliación, se abre la investigación. No. No, es de petucos decir, utilizar la palabra aperturar, ¿no? Porque abrir es palabra de cholo, ¿no? Qué terrible, qué feo que se escuche eso. Como muchas otras cuestiones. La palabra apertura sí existe, que es el antagónico de la clausura. Clausurar sí existe como verbo, pero no existe aperturar como verbo. Y la utilizamos para todo. Otro caso. Qué delicioso que es esto. Un caldito de huesos. Ahora resulta que a los gastrónomos también se les ha ocurrido meterse al idioma español para también intentar modificarlo, no darle significados que no corresponden. ¿Han escuchado ustedes a Gastón Acurio alguna vez decir, vamos a agregarle un caldo de huesos de pollo? ¿Vamos a agregarle un caldo de pescado? No, utilizan la palabra el fondo. Ahora le agregamos un fondito de pollo, le agregamos un fondito de huesos. Hasta las picanteras que salen en sus youtubers a hacer su cocina dicen, ya no dicen, vamos a agregarle caldo de huesos, caldo de pollo, no, dicen, ahora le agregamos un fondo, porque es de pitucos hablar del fondo, ¿no es cierto? Y miren, este fondo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene 33 significados. 33 significados tiene esa palabra fondo. Ninguno de ellos tiene que ver con gastronomía. Ninguno tiene que ver con gastronomía. Pero dale que nosotros utilizamos la palabra fondo. Ya no decimos caldo, caldo es de cholo. No, yo soy de la realeza, así que yo no voy a decirle caldo a esta cosa, le voy a decir el fondo. Y no sabemos que esa palabra como fondo no tiene ningún significado en la gastronomía nuestra. Y así podemos hablar de montonales de cosas, que esta es otra cuestión que vemos, ¿no? Dice, ya no dicen los cocineros, voy a servir la comida o voy a emplatarla, ¿no? Dice, ya entonces ya hemos preparado el seco con frijoles, entonces ahora vamos a emplatar el seco a la norteña con frijoles. Oye, esto es emplatar, esto es emplatar. Eso que están viendo en la pantalla, eso es emplatar. Eso es emplatar. Hacer una obra de arte con la comida. Eso es emplatar, eso es servir la comida. No tiene ningún punto de comparación una cosa con otra, pero dale. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros no sabemos el significado del idioma, vamos a cometer una brutalidad de errores que idiomáticos que van a llevar a que nuestra acta de conciliación en su momento sea declarada nula. Les voy a poner un caso para que vean que no estoy exagerando. Espero que me... No, lo voy a buscar por otro medio acá. Ya. A ver, vamos a ver aquí. Para que vean cómo importa esto en una acta de conciliación. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos acá. Aquí es. Debería ser, a ver, actos con error, creo que es acá. Sí. No es necesario, vamos a ver. Estoy buscando una unión especial. Yo tengo una colección de actos de conciliación de diferentes centros de conciliación con error. ¿De acuerdo? Y las utilizo obviamente para mis clases, ¿no? Pero vamos a ver error. A ver. Encuentro por acá la que estoy viendo. Exacto, esta. Aquí está. Ya. Les voy a contar la historia de este caso. Este es un acta de conciliación de un cliente mío que es dueño de una empresa. Él contrató a un trabajador que por el lapso de 3 meses trabajó intentando vender, no vendía nada. Entonces un día lo despidió porque no vendía absolutamente nada. Y el trabajador, que ya tenía 3 meses, casi 3 meses trabajando ahí, fue inmediatamente se quejó ante el Ministerio de Trabajo para que le pagaran beneficios sociales por los 3 meses. No hubo problemas porque el empleador, que era mi cliente, sí le iba a pagar. El problema es que él se aparece por el local borracho un día y le comienza a insultar y a decir montones de cosas relacionadas con la deuda. Ya te gané, ahora te voy a hacer arrodillar y tú me vas a besar los pies. En realidad también una deuda ridícula, pero bueno, eso fue lo que dijo antes de que se cumpliera el primer pago que habían acordado de los beneficios sociales que tenían que pagar. Entonces mi cliente me dijo, ha pasado esto y ahora yo no le voy a pagar nada al trabajador. Absolutamente nada al trabajador. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que me llamó y me dijo, ¿qué hago para no pagar? Yo le dije, mándame tu acta de conciliación. Y él me mandó, este es el acta de conciliación. ¿De acuerdo? Este es el acta de conciliación. Más adelante la vamos a utilizar para otras cosas más. Y entonces, no pagó. Y la abogada del Ministerio de Trabajo, la abogada de oficio del Ministerio de Trabajo que cumple la función de ser el abogado del trabajador, lo llama a mi cliente y le dice, oye, no has pagado la primera cuota. No, que mire, que esto, que lo otro, ya. Entonces venga mañana, ya, mañana obligatoriamente tiene que venir, va a venir también el trabajador y vamos a ver la manera de solucionar, si no voy a tener que ejecutar el acta. Dijo la abogada. Así que me llamó y al día siguiente fuimos. Y entonces la abogada comienza a hacer toda una historia. Que no, que miren, que se tiene que cumplir, que es valor, que así, que sea todo el rollo que se le ocurría. Y entonces, cuando nos toca hablar a nosotros, eso ya no es en la conciliación, sino es en la oficina de asesoría legal. Cuando nos toca hablar a nosotros, le digo, mire, ¿sabe cuál es el tema? Nosotros vamos a pagarla, queremos pagar la deuda. Pero hay una cosa que yo no termino de entender. ¿Podría usted explicarme qué significa esa frasecita que está acá? Que además la he visto en resoluciones judiciales y todo lo demás. ¿Qué significa esa frase? A ver, regreso ahorita. ¿Cuál es el significado de eso? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué significa mes en pos de mes?
Y eso es una cosa que lo utiliza todo el mundo. A ver, Jaime Martín, dime, ¿qué significa mes Y en pos de bueno, mes? ahí en ese contexto es mes tras mes, ¿no? Ese es el significado que le está dando esta acta. No, eso es lo que después de un tremendo análisis semántico podríamos llegar a la conclusión de que eso quiso decir el conciliador, pero yo no entiendo eso. Yo que soy la parte, yo no entiendo qué significa mes en pos de mes. Porque para comenzar, esta frase no existe en ningún diccionario de fraseología, ni siquiera iberoamericana, no les digo latinoamericana, porque en ninguna parte existe una traducción para qué significa mes en pos de mes. Entonces, veamos en la iberoamericana, que está más cerca de la de nosotros, la del idioma portugués, en Portugal y en Brasil, ¿qué significa mes en pos de mes? Tampoco existe este diccionario. Y si queremos ampliar, vayámonos al latín, y tampoco vamos a encontrar esta palabra en el latín. ¿Qué significa esta palabra? Esta frase. Nuestras mes. ¿En dónde se encuentra ese significado? O sea, no hablemos de adivinanza, sino de dónde sacamos ese significado. Entonces yo fui... En pos es como en búsqueda de algo. Pero por tanto no es por la significación. Un mes buscando otro mes. No, el pos, no tanto el pos. El pos significa eso, buscar, ¿no? Estar tras. Pero eso no significa ese mes en pos de mes. ¿De dónde viene esta palabra? Esta frase viene del latín que dice mes, no dice mes en pos de mes, sino dice mes post con T, mes post mes. Eso sí significa un mes después de otro mes, pero en latín y bien escrito. Y aquí no dice eso, no dice mes post mes, dice mes en pos de mes. ¿Qué cosa significará mes en pos de mes? Y la abogada me dice, pero doctor, todo el mundo entiende qué significa mes en pos de mes. Yo le digo, doctora, si yo entendiera qué significa mes en pos de mes, no le estaría haciendo esa pregunta, porque yo no entiendo qué significa mes en pos de mes. Un mes tras otro mes, eso no quiere decir eso. Porque si es un mes tras otro mes, ¿sí? Ahí estaría escrito mes tras mes. Ahí dice mes por mes. Entonces, ¿estoy diciendo que el mes está buscando el otro mes? No, pero si eso viene de latín. No, doctora. Si es que esto viniese de latín, la palabra exacta sería mes post con T, mes por mes. Y eso no quiere decir esa palabra. Y ella me dice, por eso no va a traer usted la nulidad del caso, pues. Yo le garantizo que yo lo llevo a la vía judicial y le explico al juez que no hay ninguna manera de entender esto y el juez me va a decir que este acuerdo conciliatorio es nulo. Por no saber usar el idioma. ¿Qué significa esta palabra? Y ahí nosotros toda la vida tenemos ese problema, pues, de que nos acostumbramos a usar palabras. Ahorita todos los chiquitos dicen, qué grosso que está eso, ¿no? Qué grosso, qué grosso. Y grosso, no sé qué significado le darán, porque grosso viene del portugués grosso, gros. Eso significa grasiento, mudoso. Gordo, eso significa grosso. Pero acá lo utilizan con cualquier significado que se han inventado. Acá, por ejemplo, en el Perú, ¿a quién le dicen chabón? ¿Para quién utilizamos la palabra de chabón? ¿A quién le decimos chabón en el Perú? Es una palabra que utiliza mucho en Lima, chabón. A los fufurufus, para decirlo de una manera más graciosa. A los amaneraditos, a eso le dicen chabón en el Perú. Y en Argentina el verdadero significado de chabón significa un chico alto, grueso, fornido. Eso es un chabón. Y nosotros le damos un idioma total, una significación totalmente diferente. El problema es que si no sabemos utilizar bien nuestro idioma, vamos a tener un tremendo problemón. Regresemos al caso que habíamos visto hace un momento, al caso al caso de aquí, a este caso. Se compromete a dejar la mercadería en la cima de la montaña. ¿Para qué utilizamos palabras cuyo significado ni siquiera conocemos? Para hacerle creer a la gente que somos cultos, mal utilizando ese idioma, esas palabras, ¿no hubiera sido correcto dejarlo así? Allá no podemos decir que la gente no entiende, porque está hecho en el lenguaje más sencillito posible. Y ahí está claro lo que quiso decir el acuerdo. Aquí no. Aquí
Ya estamos en el problema de qué cosa quiso decir esa palabra cima. ¿A qué se significaba? Hace un rato Mauricio me discutía de que por qué cima con ese concepto. Yo no estoy hablando de cómo se escribió, estoy hablando cómo sonó y cómo yo le entendí. Y para el conciliador seguramente no sabe el español, tremendo, gran problema que tenemos, y por tanto para él la palabra cima se escribe con S y no existe más significado para esa palabra, ¿de acuerdo? No existe más pronunciación para esa palabra, entonces se escribe cima con S y probablemente transcribió un acuerdo que no era lo que querían las partes, porque lo que realmente quisieron las partes fue esto. Y entonces este acuerdo ni siquiera condice con lo que querían las partes, porque esto es dejar la mercadería en la parte baja de la montaña, ¿de acuerdo? Y aquí dice que hay que dejarla en la parte más alta de la montaña. Está en error. ¿Mm? Está en error porque cima con S siempre es la más baja de la montaña. No, pero de acuerdo, eso es porque lo entendemos ahora, porque ya les he explicado que cima tiene varios significados, es porque lo entendemos. ¿Eso entendieron las personas al momento del acuerdo? Alguien le preguntó a las personas, ¿sabes cómo se escribe cima correctamente? ¿Entiendes cuál es la diferencia entre cima con C y cima con S? Nadie les preguntó. Entonces, redactaron el acuerdo con una letra equivocada y echaron a perder todo el acuerdo. Porque acuérdense, como bien lo ha dicho Jaime, si el acuerdo no admite dudas, es un acuerdo cierto. Pero si el acuerdo admite una duda, necesita de la intervención de un tercero para que este tercero nos explique qué cosa quiere decir ese acuerdo deja de ser cierto. Y por tanto se convierte en un acuerdo no cierto y es como consecuencia un acuerdo nulo. Dime, Mauricio. Profesor, entonces es preferible evitar usar palabras homófonas en las actas para evitar esas confusiones. Es preferible utilizar palabras complicadas. ¿De acuerdo? Es preferible utilizar palabras difíciles. Yo tenía un profesor en la universidad que se jactaba de haber leído la obra de Fernando de Traseñís, mi profesor era de filosofía del derecho, ya, que decía que la mejor obra que había leído en su vida era la gigantesca obra de filosofía del derecho de Fernando de Traseñís. Fernando de Traseñís, para quienes no se acuerdan, era un notario en Lima que llegó a ser parlamentario por 2 periodos en la época de Fujimori. ¿Ya? Murió hace varios años con cáncer y él escribió un espantoso libro que se llama Filosofía del Derecho. Digo espantoso libro porque este señor utilizaba español antiguo, utilizaba inglés, utilizaba francés, utilizaba germánico, utilizaba latín y no nos ponía ni siquiera la traducción de lo que está escribiendo. Algo así como decir, este libro solamente lo van a leer las 4 personas de mi entorno y punto. Porque no ponía la traducción de lo que estaba diciendo. O sea, uno puede dominar un poco el inglés. Él utilizaba el inglés norteamericano y el inglés británico. Uno puede dominar un poco de latín, pero no utilizo, no conozco del español antiguo, no conozco del germánico. El germánico es un idioma antiguo que dio origen al idioma alemán. Ya, no conozco un montón de idiomas. Entonces, ponme tú siquiera la traducción de lo que estás diciendo. Ni siquiera ponía eso. A la segunda hoja, ustedes terminaban absolutamente perdidos en el libro. Yo estoy absolutamente seguro que el profesor ni siquiera entendía ni la mitad de esos idiomas que este señor Fernando de Traseñés escribió en su libro. ¿Para qué sirvió ese libro? Y esto no es mentira. Un día se rompió la pata del sofá de mi abuela, cuando venía a la casa, ella se sentaba siempre en un sofá, un día se rompió la pata del sofá. Y saben que yo encontré como cuña para que reemplazara la pata ese libro. Y ese libro se quedó ahí en esa pata del sofá un montonal de tiempo porque solamente para eso sirvió ese libro. Mientras el lenguaje es más sencillo, la gente nos va a entender mejor. Cuando utilizamos palabras complicadas, cuando yo voy a una conferencia y escucho que una persona me habla de Rousseau, de Montesquieu, me habla de Maquiavelo, me habla de francés, de un montón de autores, yo simplemente
agarro mi libro y me pongo a leer. Ya le perdí totalmente el interés. Porque eso no sirve. Cuando ustedes buscan que su idioma sea complicado con intención de hacer figurar ante la gente que son muy cultos, echan a perder la comunicación. Y si eso lo transcriben en un acta de conciliación, qué terrible que es, qué terrible que es, qué terrible que es. Tienen que utilizar las palabras más sencillas posibles, el idioma más facilito que haya para hablar. ¿Lo han hecho así en su acta de conciliación? Ya vamos a ver después. Ok, entonces, ahora, por una parte es eso, por una parte es que nosotros tenemos que utilizar el idioma más sencillo que sea posible, dándole el significado real a las palabras, y si no las conocemos, no las usemos, pues chicos. Si no conocemos el significado de esta palabra, ¿para qué la voy a usar? ¿Ok? ¿Para qué la voy a usar? ¿Querías preguntar algo más, Mauricio? Sí, profesor. Entonces, un acta deja de ser cierta cuando también hay algún error ortográfico. Digamos, por ejemplo, la persona se olvidó de poner una tilde, se olvidó de colocar una letra, una palabra, también el acta sería nula por ello. Puede ser declarada acta nula por ese defecto. A veces una tilde cambia completamente el sentido de una palabra. A veces una coma, un punto cambia completamente el sentido de una oración. Busquen, de eso van a encontrar cantidades de ejemplos en el internet, de, por ejemplo, la importancia de la coma en una comunicación. En donde está bien puesta la coma, cambia completamente el sentido de la oración. Entonces, una obligación es no cierta, cuando no es clara, cuando sus términos son confusos, cuando sus términos son equívocos, cuando hay incertidumbres en montones de cosas, sobre todo en el uso del idioma. ¿De acuerdo? Esa, por ejemplo, no tiene ningún problema en cuanto al idioma que estamos utilizando. Más bien tiene problema en cuanto a la significación que le estamos dando a esa frase. ¿Sí? Miren ustedes la frase. Dice, la propiedad se desocupará al finalizar la época de calor. ¿Sí? A ver, Manuela Fernanda Tello, ¿dónde estás? Queremos preguntarte. Milagros Mantilla, ¿dónde estás? ¿Quién será Lenovo? Rosa Lucía Salazar, a la 1, a las 2, a las 3, no están en clase. Conste que ustedes son todos testigos, ¿verdad? Después no me vengan a decir que yo he estado todos los días en la clase, doctora, ahí están mis compañeros son testigos. Bueno, todos ustedes son testigos que los estoy llamando y no están en clase, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, Fernando tiene una X, Milagros Mantilla. Profesor, buenas tardes. Yo sí estoy en clase, solamente que el internet donde yo estoy ahorita en Oroya no tengo mucha señal. Chávez, ya, ok. Profe, yo también estoy en clase. No, lo siento, ya te llamé. Te he llamado 3 veces, Manuela. Así que lo siento mucho. Ya, a ver, Adriana García. Sí, doctor, buenas tardes. Explícame este acuerdo. No nos entiende bien, pero tal vez interpretando podría ser finalizando el verano. ¿Y cuándo finaliza el verano, mi querida Adriana? En el mes de marzo. Ahora. Sí. El 21 de marzo a las 4:45 de la mañana, ahí acaba el verano, este año, porque el próximo año va a acabar el 20 de marzo cerca de las 11 de la noche y así sucesivamente. ¿A cuál de esos momentos nos referíamos? Ahora también depende del lugar en el que estén, ¿ah? Porque si están en Arequipa, ¿saben cuándo se acaba el verano? Cuando pasan de la vereda donde cae el sol a la vereda donde se cae el sol. En la vereda donde cae el sol se achicharran de calor, se fríe. Se pasan a la sombra, se congelan de frío. Ahí se acaba pues el verano, cambiamos de una vereda a la otra. Acuérdense que es clima de sierra, ¿cierto? Entonces es típico en el clima de sierra. Estás debajo del sol, te zancochas, estás debajo de la sombra, te congelas. ¿Cuándo se acaba? Este es un acuerdo que si bien no tiene problemas en el idioma, tiene problemas en el concepto, en el significado, en lo que quiso decir la gente. ¿Cómo podríamos haber hecho que este acuerdo sea mejor? Que se entendiese.
Jean-Pierre Porroa, a ver, danos tu opinión. Ser más certeros en cuanto, digamos, a la propiedad se desocupará en finalizar la época de verano, indicando la fecha, ¿no? A ver, por eso, a ver, conviértelo en un acuerdo cierto. La propiedad se desocupará el día 21 de marzo a tal hora. Perfecto, ahí está, ese es un acuerdo cierto. Porque ahí no cabe dudas de cuándo se va a desocupar la propiedad. Pero si ustedes dicen la propiedad se desocupará cuando deje de llover, la propiedad se desocupará cuando, qué sé yo, pues, cuando el Perú haya superado la barrera de los 35 millones. ¿Cuándo será eso? Pues no existe una fecha cierta, no existe una forma de equiparar. Entonces, eso van a ser maestro, cierto. ahí, disculpa maestro, buenas tardes. Ahí se tiene que acordar la hora y la fecha. No necesariamente a la hora, porque en el Perú los plazos no se toman por horas. Eso pasa en la legislación sajona. En el Perú los plazos son por días. Gracias. Tendría que decirse el día, concretamente el día. Y ahí eso es un acuerdo. Así como está, ese es un acuerdo no cierto. Se pagará la deuda cuando se venda la casa. ¿Y cuándo se va a vender la casa? ¿Y en cuánto se va a vender la casa? ¿Y a qué Tiene valor? que haber una fecha determinada de la venta de la casa. Es mejor. O sea, que se pueden tener acuerdos condicionales, sí. Pero si no tenemos capacidad para un acuerdo que no es condicional y que sería más sencillo, no tenemos capacidad para redactar un buen acuerdo, imagínate un acuerdo condicional. Lo complicado que eso sería, lo fastidioso que eso sería. Porque pueden haber acuerdos condicionales. Ya, ¿cuándo el pintor va a cobrar por pintar la casa? Ya, el 30 de marzo del 2020, perfecto, no hay ningún problema. Pero también puede ser cuando el pintor va a cobrar por pintar la casa cuando termine de pintar. Ese es un acuerdo condicional. Entonces el pintor cobrará el monto de 5.000 soles, que es el costo de la pintura por pintar la casa, apenas termine de pintarla. Ese es un buen acuerdo. Pero para hacer esos acuerdos condicionales hay que dominar pues el idioma. Y eso es bastante complicado de hacer. Y a veces le ponen condición, al final no saben qué cosa han hecho y sale pues una desgracia de acuerdo con el autor. O sea, hay que saber utilizar el idioma y hay que saber utilizar la semántica de nuestra comunicación y eso pues, es un problema que difícilmente lo vamos a superar en este curso. Es posible, no lo vamos a superar. Van a tener ustedes que siempre van a tener que buscar la forma de revisar 20 veces su acuerdo para que realmente no es que ustedes lo entiendan, porque ustedes no lo van a ejecutar, es que lo entiendan las partes y van a tener que contar mucho de las partes a ese respecto. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido lo que son acuerdos ciertos y los acuerdos no ciertos? ¿Sí? Muy bien. 10 minutos para hacer este trabajo. Capturen la pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segundo, capturen la pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ojo que todos estos acuerdos vienen de acuerdos conciliatorios reales. ¿Ah? ¿Cuál es el trabajo? Conviertan esos acuerdos, que todititos son acuerdos no ciertos, conviértanlos en acuerdos ciertos. Conviertan todos esos acuerdos en acuerdos ciertos. ¿Estamos? Profesor, habían 5 en pantalla. Son 10. ¿Ya? Conviertan esos acuerdos ciertos en acuerdos no ciertos. Perdón, acuerdos no ciertos en acuerdos ciertos. ¿No? No me van a subir ninguna tarea ni nada. Ahorita les voy a preguntar. En 5 minutos. En 10 minutos. Ya en 10 minutos les pregunto. Vamos.
¿Listo? Regresen todos, vuelvan. A ver, comencemos contigo, Lourdes. Vamos a comenzar contigo, ¿ya? A ver. Doña Luz se compromete a visionar el cuaderno apenas lo reciba. ¿Cómo lo conviertes en un acuerdo diario? Apenas lo reciba. Dijo que visionar no es correcto, ¿no? Dijo, se puede poner revisar, ¿no? Revisar el documento, revisar el cuaderno, apenas lo reciba. Lee el acuerdo tal como lo has escrito tú. Ajá, como yo lo he escrito. Doña Luz se compromete a revisar el cuaderno, apenas lo reciba. Bueno, puede ser, porque en todo caso la intención ya esto era que viera, ¿no? Pero bueno, ya como no se entiende qué cosa quiso decir con ese visionar, puede ser, ¿no? Ok. Lucas, el número 2, el invitado devolverá a la casa cuando pase la época de calor. El invitado volverá a casa tan pronto acabe el verano. ¿Pero cuándo acaba el verano? ¿Cuándo acaba el verano? Sí, por eso, entre paréntesis puse la fecha en la que acaba el verano, pues el 21 de marzo. Saca eso cuando acabe la época del verano y pon de frente. El invitado devolverá a la casa el 20 de marzo del 2026. ¿De acuerdo? Todo lo demás está de más. Todo lo demás está de más, ¿ya? Ya, a ver, Jefferson. El número 3. Don José pagará la totalidad de la deuda al día siguiente de recibir el dinero por la venta de su casa, ubicado en Organización San Felipe, Manzana M. ¿Y cuándo va a devolver, cuándo va a recibir la totalidad del dinero? En la fecha pactada. ¿Y cuál es la fecha pactada? El día de hoy podríamos ponerlo. El día de hoy. ¿Pero en qué parte de tu acuerdo dices? Al inicio podría ser Don José. A ver, vuelve a hacer el acuerdo. Don José pagará la totalidad de la deuda el día 7 de marzo del año 2026. Así nada más, punto, nada más. No le pongas ninguna otra cosa adicional. Eso es lo que tiene que decir el acuerdo. No tiene que ser una cosa más compleja ni más fastidiosa. ¿Ya? Jean-Pierre, la número 4. Ya, docente. En la 4, a Doña Rosa se le permitirá el ingreso. A Doña Rosa se le permitirá el ingreso cuando eso lo convertí a los días domingos, el día 23. ¿Qué? A Doña Rosa se le permitirá el ingreso para ver a su hijo el día domingo 23 de mayo. Porque cuando se porte bien no se sabe cuánto se porta bien. Subjetivo. Es subjetivo. Bueno, ya puede ser lo que estoy diciendo. Ya, la siguiente, vamos a ver, ya, a ver. Catherine Orbegoso, la número 5. Las partes se comprometen a mantener una relación cordial y respetuosa. ¿Cómo es una relación cordial y respetuosa? A ver, describe. Amigable. ¿Qué cosa es una relación amigable? Dale, tú mismo estás dando las definiciones. Entonces se supone que antes de darme una definición, has pensado 20 veces la palabra antes de utilizar. Sí, yo había cambiado en vez de llevarse bien, que se comprometen a mantener una relación amigable y respetuosa. Por eso, ¿y qué significa amigable y qué significa respetuoso? Peor todavía, vamos a otra parte más lejos. Tu concepto de respeto es igual a mi concepto de respeto. Tu concepto de respeto probablemente puede hacer de que estás en clase sin hacer ruido. Simplemente no me atiendes, no atiendes a nadie, simplemente estás calladito, no haces ruido, es tu concepto de respeto.
Para mí mi concepto de respeto puede ser, para comenzar, que todos los alumnos estén con su cámara encendida, de esta manera que los que están con su cámara apagada me están faltando el respeto. Pero es mi concepto, no es el tuyo. Probablemente para mi amigo César Farías, de acuerdo, el respeto significa que todos ingresen a clase y saluden al profesor y a los compañeros. Pero ese es el concepto de él, ese es el concepto. Es más, a mí me toma mucho tiempo responder los saludos de buenos días, por eso les digo, ok. Porque tomamos mucho tiempo que son importantes que necesitamos para la clase. Entonces, ¿qué cosa es amistad? ¿Qué cosa es ser amigable? Estos son conceptos demasiado subjetivos y existen tantos conceptos como seres humanos hoy en el mundo. ¿Qué es llevarse bien? Y van a encontrar este concepto en montones de textos. ¿Qué entendemos por una y otra cosa? Cuando el concepto tiene una tremenda carga subjetiva, es mejor no ponerlo en la corona. Porque este concepto de llevarse no tiene forma de que se traduzca a un lenguaje entendible por todos. No hay manera. ¿Qué habrá querido decir la persona con llevarse? Saludarse con besito todos los días. Y hoy día, como estas cuestiones del feminismo son tan sacadas de tono, ya ni siquiera uno es cordial con la gente, uno ahora ya ni siquiera como antes era, de acercarse, darle un besito a la mejilla a la persona, porque ahora lo entienden como agresión, lo entienden como acoso, lo entienden como cada tontería. Entonces ya ni siquiera, ¿no? Entonces, eso ya no será llevarse bien, será llevarse bien. Ese acuerdo, sin embargo, puede ir en actos de conciencia, sí. Explicándole a la gente que ese acuerdo no va a servir para nada, porque no hay manera de ejecutarlo. Porque no hay manera de que alguien entienda qué cosas es llevarse bien desde tu punto de vista, porque el mío es completamente diferente. No. Si usted no me coloca eso en el acuerdo, yo no firmo ningún acta. Ya, de acuerdo, pero le estoy diciendo que llevarse bien es solamente tu concepto, no es el mío ni de nadie. Si yo coloco ese acuerdo en el acta de conciliación, usted no, es como que no hubiera puesto nada, nadie lo va a entender. No se va a equivocar. No interesa. Yo creo que vaya eso en el acta de conciliación. No le quita ni le da el acta. No hace nulo el acta. El acuerdo podrá ser nulo, pero el acta misma no. ¿De acuerdo? Muy bien, yo la coloco, pero sepa usted que eso no se va a ejecutar de ninguna manera, de ninguna parte. ¿Me entienden ustedes? Algo que comentan la burrada de decir, el acuerdo 1, doña Luz se compromete a ver el cuaderno cuando doña Carmen cumpla con el acuerdo 5. Ahí ya se echó a perder, pues, ¿no? Ahí ya se echó a perder. Porque prácticamente estamos haciendo que un acuerdo cierto depende de un acuerdo que nunca va a ser cierto. Entonces hay que saber utilizar el idioma para eso. Algunas veces es necesario poner estos acuerdos no ciertos en el acta de conciliación, ya, pero siempre guardando esa cautela de decirle a la gente que eso nunca se va a ejecutar. ¿Quieres que lo coloque? Lo voy a poner, porque tú estás haciendo que de esto depende el acuerdo conciliatorio, pero te vuelvo a decir de que esto no te va a servir absolutamente para nada, no me has echado ni la culpa de cosas. Ok, perfecto. Acá no. A ver, Alessandra Ocampo, el número 1. El papá podrá visitar a su hijo los días domingos de cada semana en el horario que le resulte más cómodo. El papá podrá visitar a su hijo los domingos de cada semana en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Perfecto, eso es un acuerdo cierto. Porque eso de que el horario que le resulte más conveniente sea para ellos, con él. ¿No? Previa comunicación que se deberá hacer a la madre para que ésta acepte la visita por parte del padre para tu hijo. Es un acuerdo que nunca va a ejecutar. Porque estamos condicionando la otra cosa que nunca se va a resolver. Los acuerdos tienen que ser secos y tienen que ser fríos. No dan, metiendo de tantas palabras que los echan a perder, ¿no? El deudor meterá
caso considerado pagará la que le no. Esto yo lo hemos visto en el plan, ¿no es cierto? Que eso está mal colocado. Entonces el deudor venderá el deudor pagará la deuda el 21 de septiembre del año 2026. Nos olvidamos de esa cuestión. A ver, el Junior, la número 3. La parte invitada condice con lo dicho por el solicitante. Sí, profesor. Las partes invitadas manifiestan su conformidad con los términos del presente acuerdo. Sí, estás hablando de ahí, nada que ver, eso no es el tema. Ahí el núcleo es qué cosa significa condecir. ¿Condicen? Claro, ¿qué significa la palabra condice? ¿Cuál es su significado? ¿Entiendes su significado? Es de cuando llegan a un acuerdo, coinciden los dos en el mismo tema. Ah, a ver, ni siquiera es el diccionario, tienes que ir a la computadora así para buscar. Condecir significa estar de acuerdo. Y eso he dicho, profe, están de acuerdo. Acabo de decir que están de acuerdo, coinciden en un acuerdo, he dicho. ¿Se acaba de decir? El compañero sí dijo eso. ¿Qué has dicho eso? Sí. Sí, pero vamos, a lo que yo estoy yendo es al otro sentido. La parte invitada condice con lo dicho por el solicitante. Yo me he dicho la parte invitada está de acuerdo con lo que... No, a ver, ya, me confundí. La parte invitada está de acuerdo con lo dicho por el solicitante. Si es que lo has dicho en ese sentido, es el sentido correcto. ¿Ya? Ese es el sentido correcto. Como una pequeñísima discreción, me pierdo el hilo de lo que han dicho ustedes. Imagínense ustedes que están chateando en su WhatsApp con otra persona. Y después terminan diciéndome, doctor, ¿puede repetir la pregunta? Yo me he distraído solamente por mirar la palabra, por ver si es que era el ejemplo de lo que estábamos hablando. Estás en lo correcto, y es lo que has dicho. Y la parte invitada está de acuerdo con el hecho por solicitante. Eso significa condecir. Ya, disculpa el exceso. A ver, Teodoro, don Juan asume que el compromiso, ya lo hemos visto en clase, el compromiso de cumplirá mes por mes, ya sabemos que esa palabra no existe. Ya, don Juan asume el compromiso de cumplirá todos los meses, el primer día hábil de cada mes, por ejemplo, puede estar, ¿no? A ver, Teodoro, Ana Lucía quiere que su esposo hable puntualmente. ¿Qué significa? Mejor dicho, conviértelo en un acuerdo cierto. Nos escuchamos. El pueblo no te escucha, el pueblo quiere oír tu voz, Teodoro. Dale, ahora sí. Por lo que estamos haciendo es una conciliación en mutuo acuerdo, doctor, de todo. Se está cumpliendo de lo que se está tomando el acuerdo desde el primer Querido punto. Teodoro, la pregunta es objetiva. Este acuerdo es no cierto, conviértelo en acuerdo cierto. Bueno, ahí, doctor, que ambos tienen que entrar por él, vuelvo a repetirle, es una conciliación No, conviérteme este acuerdo, el texto de este acuerdo, que es no cierto, en un texto que sea cierto. Lucía quiere que su esposo hable puntualmente. No, oblar no es hablar, oblar no es hablar. Oblar es una palabra del español antiguo, ya no la utilizamos el día de hoy. Ya no se utiliza en el lenguaje coloquial, lo utilizan académicamente, ¿no? Pero concretamente esta palabra ya no se utiliza para el lenguaje coloquial, pero aparece en algunos documentos. ¿Qué significa oblar? Oblar no significa hablar, oblar significa pagar una deuda. No es pagar, sino es pagar una deuda. Porque tú te vas a un restaurante y vas a pagar, pero no tienes una deuda, porque no has contraído un crédito con el restaurante. Entonces no puedes decir voy a oblar mi cuenta. No, oblar es cuando tú tienes una deuda, ¿de acuerdo? Y que tienes que cumplir con el pago de esa deuda. Eso significa oblar. Entonces ahí la palabra sería Ana Lucía quiere que su esposo pague puntualmente la deuda. ¿Ok? Eso es un acuerdo cierto. Ahora sí me han entendido lo que son los acuerdos ciertos. Por tanto, si un acuerdo es no cierto, ¿ok? Perdón. Si un acuerdo es no cierto, ya, ese acuerdo va a ser nulo. Entonces, no hay oportunidad a corregir el acuerdo. No hay oportunidad a que alguien me venga a explicar.
No hay oportunidad de que venga un perito y me diga, eso no, no hay esa oportunidad. Yo tenía en la universidad una profesora castellano que era brillantísima. He tenido dos profesores. Un profesor, el Chato Sánchez, le decíamos que era pues una eminencia en lenguaje, y tenía otra profesora que se llamaba Rocío Quiñones, me parece, que también era una eminencia en lenguaje, ya, una eminencia en lenguaje. Esa profesora siempre se pasaba corrigiéndonos de lo que hablábamos, de lo que decía. Que habían alumnos que no faltan, ya, en esa época los adelantados de la generación de hoy día, hoy estamos en la generación de que no hago nada y me merezco todo. ¿De acuerdo? Ese alumno era igualito. O sea, le llamaban la atención por algo y venía el día siguiente con su papá porque le habían llamado la atención. ¿De acuerdo? Pero esta profesora nos conocía de todo, de montones de cosas que yo estoy absolutamente seguro que ella se desmayaría viendo esos recuerdos con nosotros. Porque estos recuerdos con nosotros han salido de aquí. Ustedes han visto que han salido de aquí. Y lamentablemente se dice mucho sobre esta situación en otro ámbito. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta sobre los acuerdos ciertos, chicos? ¿Algo que tengan que quieran que les comente? A ver, Henry, dime, vamos. Profesor, en el segundo acuerdo donde dice el invitado de volver a la casa cuando pase la época de calor, usted resaltó solo la época de calor, que bueno, tiene que ser una fecha cierta y todo eso, pero el de volver a la casa también se puede especificar más, como digamos que se puede entender como la posesión o la propiedad tal vez, pues, o algo así, o alquiler precario. Es que eso va a depender mucho pues ya del acuerdo, concretamente de qué cosas se está discutiendo. O sea, ya no te puedo decir exactamente qué cosas más va a llevar, porque eso va a depender de qué cosas se discuten. De la pretensión. Desocupar la casa. ¿No? Entregarla. Desocupar, entregar, qué sé yo, todo tipo de cosas, esos van a tener que ver básicamente con qué estamos hablando, de qué se trata el acuerdo, ¿no? Además, ese de época de calor, doctor, no solamente puede ser verano, porque va a ser en frío, también a veces hace calor si tú estás, no sé, pero no sale muy bien. O sea, lo que sí, la clase que estoy haciendo es escribir de forma correcta, nada más, ¿no? Que se pueda entender lo demás. Exacto, ese es el tema, ¿verdad? No hay otra manera de manejarlo. Todos los acuerdos se van a relacionar directamente con lo que estamos discutiendo en los procedimientos. Dime, Juan César. Profesor, nosotros hacemos el acta de conciliación, ponemos los acuerdos, ¿y quién fiscaliza esos acuerdos si están bien redactados o no, como para poder decir si son ciertos o no? Pues, cuando el acuerdo llega al conocimiento del juez, pero obviamente eso no va a ser para que diga el juez. Tú lees tu acuerdo, has aprendido tu curso de conciliación, lo has estudiado bien, tienes tu acta de conciliación respecto a una desgracia, entonces simplemente optas por no cumplirlo, porque sabes que en algún momento ese acuerdo cuando lo va a ser. Entonces, como tú no lo cumples, el caso que te estaba mencionando hace un rato, ¿no? Les estaba mencionando. Mi cliente no cumplió el acuerdo y me dijo qué cosa va a pasar. Y entonces yo le dije, no pagues y esperemos que no vean. Cuando me llamaron, dije, pues no respondo. Ahora, ustedes, como conciliadores, tienen que verificar pues, que los acuerdos se cumplan o no. Y cuando se den cuenta de que los acuerdos tienen un error, consejo, no intenten corregir. No intenten corregirlo. Primero que no pueden corregir. Para corregirlo hay que someterse a un procedimiento condenatorio que es el retrote y que no tiene absolutamente nada. Y si se han leído el artículo que yo les he pasado, el texto, sobre el artículo 16 van a entender. No intenten corregirlo. Yo les voy a dar unos trucos de cómo tratar, no digo que vaya a ser siempre efectivo, y hacer que ese acuerdo, que es nulo, sin embargo, cumpla su finalidad. Nosotros lo vamos a ver cuando hablemos sobre este tema, y solamente pues en la práctica, pero nosotros lo vamos a ver con la práctica.
concretamente quien verifica que el acuerdo cumple con todas las exigencias es la escuela. Ya, obviamente yo como parte, yo como conciliador, ya, cualquiera de los dos casos, puedo también chequear mi acta de conciliación y me doy cuenta que tiene un error. Entonces, ahí va el tema, no intente corregir. Ya sea que ustedes se no dan cuenta o ya sea que la parte les ha denunciado el error en el acta de conciliación, no intente corregir. Porque probablemente la otra parte se ha enterado, se va a enterar a raíz de que ustedes le ponen en conocimiento que la acta tiene error. Y entonces, por eso dejan que se les cancela. Es por eso dejan que se les cancela la bomba. ¿No? Ok, ya. Qué grave, o sea, me acaba de pasar un acuerdo conciliatorio donde la parte ha ofendido a mi clienta públicamente. Yo soy abogado de varios políticos, no porque tenga interés político en nadie, ¿no? Sino porque me buscan, por eso cuestiones. Y entonces una candidata la ha difamado públicamente a mi clienta por todos los medios, de quiere que la perdonemos solamente mandando un acta de conciliación donde dice que se compromete a respetar. Nada que ver, pues no. Ya. Muy bien. Segundo punto. Los acuerdos expresos. Los acuerdos expresos. Aquí se tienen ustedes que guiar por un concepto fundamental que es que lo que no existe en el acuerdo no existe en el mundo. Lo que no está escrito en el acuerdo no está escrito en el mundo. Y aquí, dependiendo de la circunstancia, yo tengo que ser muy específico en cada una de las cosas. A ver, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Sheila, don Pedro se amarrará los zapatos. ¿Ok? ¿Qué zapatos se va a amarrar don Pedro? Los negros, los marrones, los azules, los blancos. No se puede ver la letra blanca, profesor. No, no se va a ver la letra blanca. ¿Qué zapatos se va a amarrar don Pedro? Sheila. Sheila, ¿dónde estás? Acá estoy, doctor. Respóndeme la pregunta. ¿Qué zapatos va a amarrar don Pedro? Se presta una interpretación, pero no es eso. No está dicho qué zapatos se va a amarrar don Pedro. Porque pueda que don Pedro se está comprometiendo contigo a amarrarte los zapatos de color marrón, ¿cierto? ¿Ok? Manuela, don Pedro se va a amarrar los zapatos color marrón, ¿cierto? Pero don Pedro puede tener varios tipos de zapatos. Color marrón. Marrón oscuro, marrón claro, marrón moro. Los zapatos con acabados. La forma. ¿Qué zapatos se va a amarrar don Pedro? Porque pueda que yo esté diciendo, o pueda que lo que yo haya pretendido es que don Pedro se amarre los zapatos color marrón punta de acero. Y ¿cuál de los dos zapatos se va a amarrar, el derecho o el izquierdo? A ver, Lourdes. Doctor, lo que pasa es que los zapatos no se amarran, son zapatos, lo que se puede amarrar son los pasadores. Y o sea, no está bien específico digamos, la oración. Así sean los colores que sea marrón o de punta de acero, lo que sea.
No se pueden amarrar zapatos. Bueno, pero ya es un uso muy generalizado cuando te dicen amárrate los zapatos, no te están diciendo amárrate los pantalones de los zapatos, te dicen amárrate los zapatos del pie, trata de amarrarte. O no necesariamente, como tú bien dices, porque puedes ajustarte las correas o los alambres. Ya, ¿cuál sería? A ver, ¿el zapato derecho o el zapato izquierdo? No especifica tampoco si ese es el derecho No o izquierdo. estamos especificando, entonces quizás sea necesario, depende del acuerdo que especifiquemos, si van a ser los zapatos izquierdo y el derecho. Así es. Porque me podrán decir, no, pues pero eso no se entiende, pues como tendríamos que ser tan específicos, y ya sabemos que se tienen que amarrar los dos zapatos. ¿Y qué pasa si la persona es un cojo? Entonces, miren cómo puede cambiar un acuerdo conciliatorio desde una parte hasta otra parte, dependiendo de la especificidad que yo quiero darle al acuerdo. Y eso es especialmente importante porque muchas veces nosotros creemos que la gente va a sobreentender. Aquí podríamos pensar que los perros amarraron los zapatos y que por tanto están incluidos todos los zapatos, están incluidos todos los diseños de zapatos, están incluidos el derecho y el izquierdo, cuando muchas veces se va a necesitar ser mucho más específico en el tema para saber exactamente de qué estamos hablando. Lo que quiere decir que acá, por ejemplo, yo no puedo decir en ese acuerdo, número uno, que estaba obligado a amarrarse el zapato derecho y izquierdo de color marrón y punta de acero, porque no lo dice. No lo dice. Para que sea una cuestión obligatoria y exigible, tendría que decir el acuerdo, y el acuerdo no lo dice. Cuando yo hago un acuerdo, cuando hago una aplicación, un acuerdo expreso, yo tengo que responder un montón de preguntas. No son estas todas las preguntas que hay que hacer un montón de preguntas adicionales. ¿No? ¿Desde cuándo se cumple el acuerdo? ¿Hasta cuándo se cumple el acuerdo? ¿Dónde se cumple el acuerdo? ¿Cómo se cumple el acuerdo? ¿Quién lo cumple el acuerdo? ¿En qué plazo se va a cumplir el acuerdo? ¿Y qué penalidades va a haber si no se cumple el acuerdo? Y hay un montón de cosas más que tendríamos que responder, porque eso va a depender básicamente de la percepción y de las circunstancias del caso. Si no, estamos muertos. Este es un acuerdo conciliatorio sacado de un acta de conciliación real. Le he cambiado los nombres, pero es exactamente es un acta de conciliación real. Motivo por el cual una conciliadora fue despedida del centro de conciliación por haber hecho este acuerdo, porque este acuerdo fue en nuestro centro de conciliación. ¿Cuál es el efecto de la expresividad? No me digan que a la cuenta bancaria le faltan números, ¿no? Mauricio. En primer lugar, dice que se tiene que pagar una pensión alimenticia mensual adelantada de 600 soles a favor de los hijos, pero no está indicando si es que son 600 para ambos hijos o 600 para cada uno o cómo es que se lo está dividiendo. Aparte de ello, al final se menciona que la cuenta está a nombre de Nina Paz Ríos, pero no está diciendo mamá de quién es la madre de los hijos, la madre de otra persona, de la esposa, no está indicando. Sí, pero no había necesidad de indicar eso. En donde sí está el error es acá. En principio sí dice, para Inés son para tus hijos. No estoy diciendo para uno, estoy diciendo para tus hijos. Bueno, que con María Bonita, con tu hijo. ¿Ya? El problema es que no va a haber ningún problema de todos los meses pagar los 600 dólares. Hasta el momento en que Fernando Luis llegue a los 18 años. Ahí va a ser el problema. Ahorita no hay problema, ahorita tienen esa edad, ahorita no hay ese problema. Cuando Fernando Luis llega a los 18 años, el papá va a decir, bueno, mi hijo Fernando Luis ya tiene 18 años,
y para él eran 500 soles y para María Bonita era 100 soles. Así que vamos a reducir la pensión de alimentos, porque además Fernando Luis ya se casó, ¿ya? Entonces vamos a reducir la pensión de alimentos, retirando de la pensión de alimentos los 500 soles que era para Fernando Luis, y solamente voy a pagar 100 soles a María Bonita. Y la pregunta es, ¿y dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Entonces la mamá dice, no, más bien era 100 soles para Fernando Luis y 500 soles para María Bonita. Y como no me estás pagando, voy a ejecutar el acta y la lleva a ejecución. Y el juez le va a decir, no, una parte de este monto para una para otra. En tanto Fernando no haya llegado a los 18 años, no hay problema. Pero después de los 18 años se viene el inconveniente, ¿cuánto vamos a descontar de los alimentos? Por tanto, este acuerdo se convierte en un acuerdo no expreso, por tanto es un acuerdo muy. ¿Ok? Y esto también viene en el acta de constitución. Miren este caso. Así es como debería haberse redactado el acuerdo. Las partes acuerdan que don Chincha Urín acudirá con una pensión alimenticia mensual adelantada de 600 soles en favor de sus hijos, María Bonita y Fernando Luis, desde el 1 de enero del 2022 a razón de 250 soles para María Bonita y 350 soles para Fernando Luis. Entonces ya no va a haber ningún conflicto cuando se tenga que descontar la pensión de alimentos o cuando se tenga que ejecutar el acta de conciliación porque no está pagando la pensión de alimentos. Porque ya está establecido cuánto le corresponde a cada uno. ¿Qué les parece? Milagros Mantilla, ponte en la clase, preciosa, porque si no te voy a pedir que te retires de la clase, ¿ya? Atiende por favor la clase, ¿ya? Además que has estado casi toda la clase de la mañana totalmente fuera y en la clase de la tarde no has venido en ningún momento, así que no te voy a poner asistente. Bueno, yo no, el sistema no te está poniendo asistente, ya sabes tú, eso es bien clarito. Entonces los minutos que te queden en clase al menos pues aprovechas, te deja de hacer los introducciones, ¿ya? Obligaciones no expresas, este es otro acuerdo. Las partes acuerdan con de que don Chincha Ulín otorgará en calidad de alimentos 2 mudas de ropa para cada uno de sus hijos 2 veces al año, la primera el 15 de enero y la segunda el 15 de julio de cada año a partir del 2014. Es típicamente un acuerdo no expreso y que lo veo en cantidades de actos de conciliación. Es un acuerdo no expreso. ¿En dónde está el no expreso? Y yo, por tanto, hace que el acuerdo sea nulo. Jaime. Sí, no indica cuántos hijos son y quiénes son. Dos mudas para cada uno de sus hijos. Puede ser uno, dos, tres, cuatro, sí. Sí, tiene que bueno, ya puede ser, ya, perfecto, digamos hasta ahí. Pero eso no es toda la parte que no es expresa. No dice qué ropa es la que va a dar. Puede ser polos, zapatillas, o solamente pantalones, truzas, no especifica. Claro. ¿Qué es una muda de ropa? Incluso no señala si la prenda es nueva, ¿no? No, se supone que algo tendría que ser. El tema concreto es, ¿qué cosa es una muda de ropa? Yo estudié en un colegio católico, como ya les he dicho en una ocasión. Yo me acuerdo que 15 días antes de comenzar el colegio teníamos que pasar obligatoriamente un retiro. O sea, teníamos que en esos 15 días antes de darnos una piedra en el pecho, confesando todos los pecados que habíamos cometido en nuestra época de vacaciones. Que a diferencia de ahora eran 3 meses completitos de vacaciones porque comenzábamos clases todavía en el mes de abril. Y en la listita de cosas que teníamos que llevar, los curas nos ponían eran 3 días, 3 mudas de ropa. Pero se ponían dentro de paréntesis, cada muda de ropa pues cuenta con un calzoncillo blanco, un bikini blanco y un par de medias blancas. Eso, hasta el día de hoy lo que tengo metido en la cabeza, eso para mí es una muda de ropa. Cuando me hablan de muda de ropa, todo eso. Yo digo, debe haber sido muy traumático todo eso, esos benditos retiros,
porque eran terribles, ¿de acuerdo? Y me quedo grabado en el dedo. Para mí es una muda de arroz, para ustedes, pero como usted, para todo el mundo es un concepto diferente. Lo mejor sería especificar esa muda de arroz. Por supuesto, por una pantalón, una camisa, un par de zapatos, por correr, ya, eso es una muda de arroz. ¿Y qué pasa si el papá no cumple con entregar las mudas de ropa en las fechas fijadas y deja pasar 10 años? Voy a ir al juez y le voy a decir, señor juez, quiero ejecutar el acta de conciliación porque el papá no cumple con pagar las mudas de ropa. Entonces el papá me debe, son 2 hijos, por 10 años, a razón de 2 camisas por cada hijo por año, o una camisa, 2 camisas por hijo por año. Entonces significa que son 10 años, son 20 camisas que me debe 20 pares de zapatos, me debe 20 pantalones, me debe 20 polos. Entonces, ¿qué va a decir el juez? Ya, te obligo para que en el lapso de 5 días me entregues 20 camisas, 20 pantalones, 20 casacas, 20 gorros. Entonces el papá va a agarrarse de la camarra, a todo el mayor, y sale librado de la deuda. Y le lleva todo en un costal a la jueza. Está cumpliendo con la obligación. Así se hace. Así se hace. Ustedes han visto alguna vez que algo de eso haya ocurrido en una parte, ¿no? Las deudas tienen que ser líquidas o liquidables, dice el Código Civil. Las ejecuciones tienen que ser líquidas o liquidables. ¿Cómo la volvemos líquida? ¿Qué significa volverla líquida? Yo entré y capoma. ¿Qué significa volverla líquida? Doctor, buenas tardes. La deuda líquida es cuando es el pago inmediato, me equivoco. Fijar un monto exacto, mejor dicho. Convertir en dinero es obligación. Eso es una deuda líquida. Tú me des 20 costales de arroz, no me vas a llevar los 20 costales de arroz a la corte, sino que la liquidamos. Y cada costal de arroz vale 50 soles. Por tanto, me estás debiendo $1,000 de costales de arroz. Eso es una deuda líquida. Eso se tiene que liquidar, pero en base a qué lo vamos a liquidar. Venir al mercado de cuartos de las camisas. Yo uso, como soy pituco, uso camisas, lo mínimo Van Heusen de 147 soles la camisa. Entonces son 10, 20 camisas por 147 soles. Ah, no. Quedamos en camisas de 15 soles, no camisas de 147. Además, camisas de mangas cortas, arreglamos barato. ¿Qué le falta ese acuerdo para que pudiera? A ver, Mauricio Bernardo. Disculpe, doctor, aparte de hacer líquida la deuda, también me di cuenta de otro defecto en esta acta, y es que no indica ninguna fecha de culminación de esta obligación. Solo se está diciendo que se va a entregar las 2 mudas de ropa a partir del año 2020, pero no se está indicando si es que se va a hacer indefinidamente, si es que acaba en cierto año. Aquí está clarito. Esa es una presunción legal. ¿Cuándo se acaban los alimentos? La mayoría de los llegaron en 2019. O si continúa estudios. No. Ahí tienes que iniciar tu propio procedimiento judicial o conciliatorio si eres mayor de edad y quieres seguir recibiendo las pensiones. ¿Qué hacemos? Chicos, son 10 años que no han pagado las mudas de ropa. ¿Qué hacemos ahora para que pague las mudas de ropa? Le decimos, ¿me estás debiendo 20 camisas, 20 pantalones, 20 polos? No. ¿Qué hacemos? Pues dígame, ¿qué hacemos? Ya, la liquidamos, es decir, la convertimos en dinero. ¿Y en base a qué convertimos en dinero? En base a lo que el precio del mercado. No hay precio del mercado, ya te vuelvo a repetir. Yo utilizo camisas Van Heusen que valen 240 soles cada camisa. Y menos de esa camisa no me la pongo. Pero ahí en la conciliación no se ha puesto la marca de la camisa, de la ropa. No se ha puesto la marca de la camisa, pues, tampoco. Ni se ha puesto nada. ¿Se dan cuenta cómo es importante que nosotros seamos lo suficientemente detallistas en nuestros acuerdos para que sirvan? Miren ustedes acá. Este sería el acuerdo completo.
Sería mejor así. Las partes acuerdan que los Chinchaulín otorgará a partir de la fecha en calidad de alimentos 2 mudas de ropa para María Bonita y 2 mudas de ropa para Fernando Luis. Ahí está claro, corregimos el defecto que dice su compañero. 2 veces al año para cada uno, el 1 de enero y el 1 de julio de cada año. Compuestos cada muda por un pantalón, una camisa, una casaca y un par de zapatos. Todo valorizado en la suma de 300 soles por cada muda para cada hijo. Entonces ahí ya tenemos la variable de la liquidación. Si no me pagas la muda, ya no te voy a pedir 10 camisas o 20 camisas. Te voy a pedir el valor de la muda que no pagaste. Me debes 10 mudas, entonces me estás debiendo 10 por 3, 300 soles, me estás debiendo 3.000 soles en uno. Pero son 2, ahora me estás debiendo 6.000 soles en mudas de ropa. Ya te las voy a comprar, ya no se puede. Porque cuando hemos ido a la vía judicial, solamente se va en sumas líquidas o liquidables. Y ese importe se puede actualizar al momento de la audiencia del juicio. ¿Eso se puede actualizar o no se puede actualizar? No toma en consideración el valor de dinero en el tiempo. Nada. Si tu acuerdo conciliatorio es este acuerdo de acuerdo financiero. No hay manera de acordar, no hay manera de no. Acuérdense que lo que no está en el acuerdo no existe en el mundo. Y este acuerdo, así como está, ya está en circulación. Y eso no lo puedes modificar. Salvo que las partes acuerden reunirse para modificar el acuerdo. Pero así como que en el Poder Judicial vamos a actualizar, vamos a decir que esto es... No. ¿Y quién te ha dicho? La muda de ropa, una casaca. Yo no estoy acordado de casaca. Yo he acordado 4 shorts y 4 pares de medias blancas. Eso era la muda de ropa. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho que iba a ser pues, de valor de 50 soles. ¿De dónde me sacas esas cantidades? Obvio. Si no dice el acuerdo, si el acuerdo no lo dice, tú no puedes inventarte y agregarle las cosas que quieras al acuerdo. Si el acuerdo no es expreso, no va a servir y por tanto es un acuerdo nulo. Tengo una entrevista de trabajo dentro de exactamente 4 minutos. No es trabajo para ti, sino es trabajo para otras personas. ¿Ya? Equivocadamente, en vez de poner las 6 de la tarde, se ha puesto las 16 horas, que son las 4 de la tarde. Entonces sería una grosería de mi parte haber citado a 3 personas para una entrevista, porque se va a incorporar al staff de nuestros abogados. Tengo que presentarme por un tiempo aparentemente larguito, que son 30 minutos. Entonces, no hemos terminado todos los acuerdos expresos. Voy a darles un break larguito de 30 minutos y regresamos. No hemos terminado la clase. ¿Vamos? No hemos terminado la clase. ¿Sí? Bien, voy a almorzar. No salgan del aula ni nada de nada, ya, porque voy a otra computadora. Simplemente hacemos break por 30 minutos y volvemos.